Mónica Araya, soy activista de lo que yo llamo una Costa Rica limpia, es decir, una Costa Rica sin combustibles fósiles, con mucha calidad de vida. A mí me marcó de niña haber entendido muy pronto que éramos un país diferente porque no tenía ejército. Entonces, eso ha sido una constante en mi trabajo con los combustibles fósiles. Yo siempre he dicho, pero si ya lo hicimos el siglo pasado, que tomamos una decisión transformadora y valiente, no vamos a tener ejército. Bueno, ahora hagamos como generación, hagamos algo en grande y decir, bueno, es un país de 5 millones. ¿Por qué no podemos ser el país que toma la decisión de usar la electricidad para el transporte y superar el petróleo? ¿Por qué no? Muy buenas noches, amigas y amigos. Hoy va de frente, se engalana una vez más con una invitada que representa mucho de lo mejor de nuestro país, doña Mónica Araya, una reconocida profesional en el mundo internacional de las energías renovables, experta en temas de cambio climático. Doña Mónica ha sido un referente costarricense en este debate, no de poco tiempo acá, sino desde hace muchos años, y por lo tanto conoce este tema y otros muchos relacionados con él que quisiéramos compartir con ustedes esta noche. Doña Mónica, muchas gracias por aceptar en este Va de Frente. Viera la felicidad de estar aquí. Realmente le agradezco tanto su valentía de ofrecer un espacio que se puede decir que es de rendición de cuentas y a la vez humanizarlo, ¿verdad? Yo pienso que no debe haber muchos países en el mundo donde una ciudadana pueda compartir con el presidente de la República y además en un formato en el cual usted no sabe qué le voy a preguntar. Perdón, entonces también felicitaciones a Canal 13 por haber creado algo tan innovador. Muchas gracias, estoy a sus órdenes. Bueno, como usted se puede imaginar, vamos a hablar de cambio climático y lo que le propongo es que hablemos de este tema como un tema de las personas, como un tema de desarrollo, como un tema que nos permita explorar ideas para vivir mejor. Entonces, ¿qué le parece si hacemos lo siguiente? A mí me gustaría estructurar la conversación en 3 partes. En la primera, hablemos de lo más duro, que es los impactos del cambio climático en la gente, sobre todo en la más vulnerable. En la segunda parte, le propongo que hablemos sobre esa relación que tenemos con las energías, en particular con los combustibles fósiles. Y en la tercera, que hablemos de Costa Rica en el mundo, en un contexto en el cual sabemos que han pasado cosas importantes en los últimos días con respecto al Acuerdo Climático de París. Y si nos da tiempo, alguna pregunta sobre usted como hombre de carne y hueso, don Luis Guillermo, el ser humano que todos queremos conocer. Claro, con mucho gusto. Me parece lindísima el formato. ¿Empezamos? Empecemos. Bueno, el punto de partida es la realidad en la que vivimos. Estamos en un mundo donde, nos guste o no, vamos a vivir con clima extremo. Y este clima extremo es complejo y tenemos que asumirlo con serenidad porque es un tema serio que afecta la vida de la gente, sobre todo la más vulnerable. Costa Rica el año pasado enfrentó una sorpresa que se llamó Huracán Otto. La primera pregunta que me gustaría hacerle, don Luis Guillermo, es: ¿cambió Otto su presidencia y a usted ese impacto que vivimos todos, que nos golpeó tanto? Sí, sin duda, porque trajo a Costa Rica un problema que muchas naciones del mundo ya están teniendo, precisamente fruto del cambio climático, ¿verdad? Fue traer a casa una realidad que no nos había golpeado de una manera tan dura, a pesar de que temporadas de lluvia aguda hemos tenido desde siempre. Desde el punto de vista de las previsiones del Estado frente a ese fenómeno,
Desde el punto de vista de nuestras obligaciones internacionales ante pueblos como los que se encuentran en islas, o las que no siendo islas, pienso en el caso de Bangladesh, pueden Claro. tener un efecto que cause la muerte de millones o el desplazamiento de millones de personas. A propósito de migraciones, Costa Rica ha sido especialmente insistente en los efectos del cambio climático sobre los movimientos humanos. Estamos en una época histórica de grandes movimientos humanos. Y desde el punto de vista financiero y productivo, lo que esto significa para el país, Claro. 100.000 millones de colones nos costó Otto solamente en infraestructuras. No estamos ni siquiera hablando de daños productivos en agricultura y en los daños emocionales que causó sobre las gentes, para no decir las pérdidas humanas. 10 costarricenses que murieron en esa emergencia siguen siendo el momento más triste de mi presidencia. Bueno, constituyen todos ellos ejemplos de la respuesta que quería darle. Sí cambió mi presidencia, sí cambió al país, y todavía creo que falta mucho más para que estos eventos que van a seguir sucediendo y probablemente con mayor agudeza puedan atenderse en los próximos años. Pues yo como ciudadana quiero felicitarlo. Fue, fue increíble haber estado viviendo eso y cómo la tecnología ayudó a que pudiéramos seguirlo a usted por el Facebook Live, ¿verdad? Eso fue totalmente, creo que inesperado, que algo que a veces banalizamos, como es Facebook, nos permitiera literalmente estar constantemente escuchando qué estaba pasando. Así que creo que eso marcó un hito. En este momento, ahora que ya usted tiene 3 años y más de ser presidente, ¿cuál cree que ha sido lo más concreto que ha podido hacer su equipo en materia de adaptarnos a ese cambio climático? Había una gran deuda con ese tema, entonces obviamente no se puede cambiar todo en 3 años, Sí. es complejo, pero si pudiéramos apuntar a cosas concretas, ¿cuál es la que usted ve como la más tangible en este campo? Mira qué curioso, yo creo que esta respuesta tal vez le llame la atención, porque además el ejemplo que voy a usar es de un sector que estaba muy abandonado y que hemos estado fortaleciendo de manera gradual, que es el agrícola. Muchas de las principales cosas que han ocurrido está en la producción de forrajes, por ejemplo, en la producción de un tipo de frijol que es especialmente, se ha adaptado especialmente a la sequía, y en las nuevas tecnologías que quiere aplicar y está aplicando el INTA ya para el control de algunas enfermedades que han surgido con especial fuerza como resultado de los cambios en temperaturas. Yo quisiera acelerar esos procesos, pero uno de los problemas que tenemos con la adaptación es que requiere de investigación, ¿verdad? Requiere de innovación, al menos también de intercambio tecnológico con gentes que ya tienen y países que tienen mucho más desarrollo, y para eso se necesita un poquito de plata. Y precisamente ahí tenemos un déficit importante en investigaciones. Pero creo que ahí hay un ejemplo concreto. Y lo otro es que en las obras de mitigación primero, de reparación después y de reconstrucción finalmente del huracán Otto, estamos siendo especialmente rigurosos, y por medio del comisionado presidencial Mariano Figueres, de que el tipo de reparación sea un tipo de reparación, no voy a decir invulnerable, porque eso es imposible de garantizar, pero ya no son las obritas Sí. del pasado para que el dique no se rompiera, ¿verdad? Ahora tenemos que hacer un trabajo muchísimo más a profundidad para que algunas de las infraestructuras aguanten el efecto de los impactos, que son en algunos casos muy grandes, ¿verdad? Y, y a nivel ciudadano, nosotros en Costa Rica Limpia conversamos mucho con la gente, ¿verdad? Entonces, una cosa que me he venido preguntando yo misma es cómo, digamos, cuando hay una persona que se siente vulnerable ante esto que llamamos cambio climático y que la gente ya lo empieza como a sentir, ¿cuál sería como la casa natural para ir y buscar información para ese ciudadano? A veces uno se pregunta, ¿será que ya vamos a un mundo donde no va a ser suficiente tener una oficina de cambio climático en un ministerio de ambiente? Sí, claro. Ese ha sido el modelo, puede ser bueno, puede ser malo, es lo que hay, pero si uno piensa
a lo que, digamos, si uno piensa a largo plazo, puede ser que para una persona, pensemos, doña Marta Fallas allá en Heredia, que tiene 3 chiquitos y empieza a preguntarse, ¿cómo le creamos una casa ciudadana a, a ese tema de forma que la gente sepa a dónde ir para informarse? Puede ser un app, puede ser, no sé, o sea, yo no digo que haya una Es probable respuesta, que sea múltiple, pero sí. ¿cómo, con todo lo que usted ha visto, qué ve como que podría ser esa respuesta? Bueno, quiero decirle que es la primera vez que lo pienso. Usted me lo trae a la reflexión y me parece súper interesante el pensar esa acción ciudadana participativa, en donde la gente pueda recurrir a diferentes medios para informarse, presentar su caso, Claro, porque doña Marta probablemente, si se siente vulnerable es porque vive cerca de un río, o porque su casa está cerca de un claro, paredón que se claro, desarma, o porque los niños tienen que pasar por un puente para ir a la claro. escuela. Entonces ahí no es el MINAE, No, ¿verdad? Eso es no, una eso es otro. combinación donde el gobierno local, la organización comunal, las asociaciones de desarrollo integral, el propio ciudadano, ciudadana, que sabe que tiene que buscar una alternativa porque no puede seguir viviendo en esa casa. Claro, En esos últimos meses, después de Otto, aparece aquella vieja figura de que no es que el río se metió a la casa, sino que era la casa la que estaba metida en en el el río. río. Eso nos pasa mucho. Tiene que ver con pobreza, tiene que ver con desorden territorial, no ordenamiento territorial, sino el desorden en que vivimos. Eh, entonces, como que son muchas las diferentes responsabilidades. Y además creo que este proceso creciente de sensibilización frente al cambio climático debe también diferenciar lo que lo es de lo que no lo es. Es decir, estacionalmente Costa Rica tiene temporadas de lluvia y de De sequía sequía. que naturalmente han ocurrido siempre. Eso va a cambiar mucho. Entonces tenemos que enterarnos bien de qué factores sí pueden asociarse a un fenómeno más perdurable de cambio climático, como pueden ser prolongadas sequías en Guanacaste, lo que conlleva nuevos proyectos de irrigación, Claro. utilización más inteligente del agua, etcétera, de lo que son los vaivenes naturales de nuestro clima, pues que requieren de otro tipo de tratamiento, ¿verdad? Claro, y eventualmente hay que ir también abordando la parte empresarial. Por ejemplo, a veces hablamos de las proyecciones digamos, la famosa oferta exportadora para los próximos 10 años y se empieza a hablar de ese mapeo de productos en Comex y en Procomer, lo cual pues está bien, obviamente, pero ya hay que ir incorporando también estos elementos en la agenda económica, ¿verdad? En Sí, la claro. social definitivamente, ¿verdad? ¿Cómo afecta esto los avances en pobreza de forma que Pobreza. no perdamos en un fin de semana lo que veníamos construyendo por años? En el caso del sector privado, yo pienso que hay toda una tarea para que no sigan viendo las empresas lo climático como solo un tema de carbono neutralidad, que ha sido la forma tica de hablar del tema y hay que, ¿verdad? Hay que hacer ese paso y decir, bueno, no solo es reducir emisiones, ahora podemos hablar de eso, pero por eso justamente traje este tema adelante, que básicamente es una brecha que teníamos. Una pregunta en ese sentido. Nosotros en el contexto del Acuerdo de París prometimos en el documento que Costa Rica tendría un plan nacional de adaptación antes de 2018. ¿Usted cómo ve ese progreso? Tengo que hablarlo con el ministro, la verdad que no he conversado con él desde hace días sobre ese tema. Em, es un plan que obliga al Estado a compromisos muy importantes, ¿verdad? Pero ya tenemos uno superior, que es carbono neutralidad del 2021, el cual de todas maneras es gigantesco, ¿verdad? Y que no va a poder lograrse si no hacemos el tren eléctrico para empezar y reducimos la carga de vehículos que son en estos momentos los principales responsables del uso de nuestros recursos fósiles, Claro. que eso viene para la segunda parte Ujú, de su ujú. cuestionario, pero tengo que averiguar con el ministro porque francamente no le engaño, no sé exactamente dónde estamos. Sé que han estado trabajando en ese tema, pero no tengo Sí. No, y ahí también, sin desviarnos, pero es algo que hay que tener en cuenta, es el hecho de que por otro lado está todo el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, sostenible, claro. que es otro ecosistema. Entonces, se relacionan, pero es como que
el grupo que trabaja lo de clima está más anclado en el MINAE, el otro en Mideplan, y algo que es urgente es ir derribando Los compartimentos sí, estancos. porque no, de ahí va a salir todo muy caro duplicar. Sí, claro. Como, bueno, yo por mí hablaría mucho más de la resiliencia, una palabra que me encanta, ¿verdad? Un país resiliente a los impactos, pero me gustaría mucho hablar de un tema que hay que hablarlo porque se relaciona con, con la Costa Rica, sobre todo la del Bicentenario, esa Costa Rica que estamos construyendo. Ya sabemos que somos excepcionales en la forma en que generamos electricidad, porque viene el agua, del calor de los volcanes, del viento, principalmente, y también un poco de solar y un poco de biomasa. Y ya todos sabemos que la paradoja tica es que en ese mundo de electricidad renovable estamos amarrados al petróleo. Entonces, y hemos dado pasos, ¿verdad? Usted ya mencionó lo del tren, ya empieza a surgir esta conciencia que hay que electrificar el transporte. Entonces vamos, digamos que bien. Sin embargo, todavía hay como una generación que dice, pero estamos amarrados al petróleo, y a usted heredó, por ejemplo, algo que fue difícil y fue el tema de la refinería. Y tenemos Recope, y entonces volviendo a la palabra serenidad, ¿cómo podríamos tener en Costa Rica un debate sereno, de largo plazo, en plan país ganador, que tiene que hacer algo con esta dependencia de forma que no se vuelva un tabú? Como con todo lo que usted ha visto y las dificultades que hay en esa resistencia al cambio que tenemos ya los seres humanos en general, no solo los ticos. Sí, claro. ¿Cuál es su reflexión respecto al tema del petróleo que ha sido Sí, tan duro? es que es muy duro porque hay un problema que es cultural y lo cultural cuesta mucho cambiarlo. Se lo digo porque a propósito de la reapertura del puente o la puesta en servicio del puente González Flores, a mí me llamó mucho la atención. Abierto el puente, se cayó en un 50% el uso del tren, y todos los que llevaban el tren antes y que estaban felices porque estaban llegando más rápido a San José, Sí, volvieron a usar el carro. sí, Sí, se murió el amor en menos de 3 meses. sí. Es decir, ¿verdad? Yo no estoy seguro de que haya una comprensión mayor, y los carros van con un solo ocupante y los carros van gastando la gasolina que no deberíamos de gastar, pero que no logramos convertir en buena práctica, entre otras cosas porque el servicio de tren no necesariamente es el más bonito y hace calor y no tiene aire acondicionado, y porque no es lo suficientemente rápido, y porque no está disponible el otro componente que serían buses que utilicen electricidad o que utilicen para llevar a la gente más cerca de su trabajo. En fin, toda esa complejidad que usted conoce. Vamos a tener un plan piloto de modernización y troncalización a finales del año, que está conduciendo esta mujer maravillosa que es nuestra viceministra de Transporte, Lisa Castillo, que yo creo que va a ser una buena forma de ir cambiándonos la vida en la práctica, digamos. Pero usted tiene razón, es que la resistencia es económica, la resistencia es cultural, la resistencia es social, y a mí sí me parece que nos ha costado mucho como empoderarnos para dar ese brinco, ¿verdad? Ese salto. Lo de la refinería es un buen ejemplo. Al final, la refinería no va o no fue por las peores razones, digamos, no porque hubiera convencimiento en el país de que no se necesita refinar, sino porque era un Otras contrato razones, muy sí. complicado. Pero en efecto, el tema de la utilización, romper nuestra dependencia con los combustibles fósiles, sigue siendo un desafío muy grande que no creo se resuelva fácilmente a punta de leyes. Es decir, No, aquí no, no. tiene que ser un tema más Sí, de convencimiento societal, ¿verdad? sí. Nosotros nos ponemos a la orden Muchas porque, gracias. porque realmente para nosotros en Costa Rica Limpia, pues es un tema de identidad, ¿verdad? El país pura vida que tenemos que Claro. proteger es un país cada vez más limpio, tiene que ser. Entonces, lo que sí le quería contar es que hicimos un evento que se llamaba literalmente Costa Rica sin petróleo, y lo hicimos en el Museo de Jade. No cabía la gente, vea qué lindo. Y eran de varias edades, y es como la Costa Rica del medio. Es como una Costa Rica
que yo considero muy sana porque es instintiva, o sea, es como, qué chiva, vayamos. Y yo hablaba con las señoras y les decía, ¿y usted por qué vino? Cuénteme. Y la señora decía, no, es que sí, tiene sentido, es como, Sí, como limpio, decía, como aire limpio. Entonces hay que construir esto también a partir de qué queremos, o sea, como no solo lo ambiental, lo climático, el Acuerdo de París, sino un tema de identidad de un país que escoge, y por eso es que insistimos en la narrativa o el relato del país que escogió no tener un ejército. Y claro. ahora, entonces, lo que le quería contar es que lo que hemos visto es que la gente, una vez que ya dice, bueno, está bien, esto es algo que puedo más o menos visualizarlo, la pregunta difícil es que la gente le dice, ok, ¿qué hago yo? Yo, sí. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer, y por eso le digo que nos ponemos a la orden, es que tenemos que empezar a decir qué hacemos nosotros, porque yo solita No puedo. no puedo. Pero es muy interesante esto que usted me cuenta, bueno, por dos razones, porque es el mismo sentimiento que yo encuentro cuando se habla, por ejemplo, Ujú, de bienestar animal, ujú, ¿verdad? La gente en Costa Rica no quiere que se maltrate a los animales y ujú, estamos tomando son centenares de miles de costarricenses que demandaban esa ley que ujú, por dicha cumplimos en aprobar. ujú, Pero el otro tema que también va muy cerca de ese, y el ejército y la abolición, que son como marcas, ¿verdad? Son como marcas que ujú, imprimen carácter. ajá, eh, ujú. es el fin de la cacería. Ah, Por ejemplo, sí. esa es una cosa, ¿verdad? Y que la gente dice, pero ¿por qué? Bueno, ¿por qué? Porque nos Ujú, sentimos bien con esa, y son casi todas leyes que han surgido de iniciativa popular. Eh, ujú, pero, pero, pero sí, yo creo que hay un acumulado ujú. que se va construyendo, tal vez no lo suficientemente rápido, pero que nos puede llevar a mejores lugares. Sí, además nosotros hicimos un festival ciudadano de movilidad eléctrica, y vinieron los pioneros, ¿verdad? Gente que ya se fue a comprar carros eléctricos afuera. Ahora ojalá pase el proyecto de ley en el Congreso, y el video más popular fue gente en el bus eléctrico que nos prestó la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Entonces, por ejemplo, poníamos a chiquitos detrás del bus que está encendido y no tiene mufla. Entonces, la idea de un país sin mufla, eso yo creo que va a ser muy bueno. Eh, Antes de pasar allá a la última parte, hay dos cosas que yo viví intensamente de su administración. Una que fue muy positiva fue al puro principio de su administración, en los primeros 100 días. A mí me llenó de orgullo cuando usted extendió la moratoria de exploración petrolera y exploración y explotación. Hay una que, que en la que usted me rompió el corazón. Ajá, Entonces, yo se lo digo de forma respetuosa y no para recriminarle, sino porque siempre le quise preguntar. sí. eh, por qué no fue a París? Nosotros allá nos sentíamos que en ese momento tal vez lo conocíamos menos y lo interpretamos como que usted tenía otras prioridades, pero siempre está al otro lado de la historia. Entonces quería preguntarle por No, qué no le fue. cuento con toda franqueza, porque me Ujú, estaban criticando mucho por viajar ya. y me dio mucha cólera. Ujú, Ese era un viaje que tenía que hacer, sí. pero me iban a destruir y ya tenía suficiente destrucción, Mónica. Ujú, Y yo creo que esto que usted está diciendo es un muy buen ejemplo de por qué es que el presidente tiene que ir a veces a algunas cosas. ujú, Pero los mismos hipócritas ujú. que me recriminaban, no ustedes, No, no. los mismos hipócritas que me recriminaban no haber ido a París, muchos de ellos me estaban comiendo 10 días antes porque había venido después de 2 viajes seguidos Sí. que había tenido que hacer, también por razones de Ujú, Estado, ujú, a otros lugares que eran ujú, importantes también. ujú, Esa es la razón, no era ni por falta de interés, ni por ujú. falta de compromiso, y de hecho fue la vicepresidenta Sí, al foro, y y tuvo, claro, yo creo que Costa excelente Rica fue. estuvo bien representada, pero esa Sí. es la razón, no fue ninguna otra, Sí, no, yo sabía que podía preguntar, siempre le había querido preguntar. no fue eso. Este, bueno, como se nos va a ir terminando el tiempo, yo por mí hablaría una hora más, Sí, pero ¿verdad? de verdad, Bueno, pero la invito pero a un se nos, café para seguir hablando. sí, gracias, no, me encantaría. Eh, Ahora vayamos cerrando con Costa Rica ante el mundo. Eh, Recientemente recibimos la noticia
de que el presidente de Estados Unidos no quería, anunció que no quiere seguir con el acuerdo de París. Ahora más que nunca Costa Rica y otros países tienen que apropiarse de esto. Y viene China a decir que van a cumplir, que quieren más renovables, quieren más carros eléctricos, más buses eléctricos. Viene India y dice que en 13 años solo van a tener carros eléctricos. O sea, se invirtió la psicología global de pensar que los países emergentes eran el problema. Entonces, para cerrar así como en plan inspirador, con ideas grandes, ¿cómo, ¿cómo ve usted el cierre de su administración, verdad? En este contexto en el cual Trump dice una cosa, la gente se siente desesperanzada y un país pequeño que le podrían decir, bueno, ¿qué importa? Nosotros tenemos que decir, no importa, pensamos en grande, ¿qué podemos poner sobre la mesa internacional como país? Bueno, para empezar, cosa que ya he dicho, y no solamente aquí, sino en Washington, cuando me lo preguntaron durante mi última visita al vicepresidente Pence, que Costa Rica continuará abrazando el Acuerdo de París, que exigirá que se cumpla, que no echará para atrás en sus puntos de vista respecto de esta importante conquista de la raza humana, porque eso ha sido así, que más que nunca antes, como usted bien lo ha señalado, nuestro país tiene que enarbolar la bandera de la defensa de la población humana frente al cambio climático y que lo vamos a seguir haciendo a pesar de nuestra pequeñez y precisamente por ella. Y me parece que en ese sentido Costa Rica es probable que se diferencie de algunas naciones grandes y pequeñas que se apartaron de ese consenso o se podrían apartar de él, pero no tenemos otra opción. Costa Rica, por lo que es, por lo que ha sido y por lo que quiere querer seguir siendo, tiene que mantener el más alto estándar en esa lucha, que es una lucha, como usted lo señalaba, de todas y de todos. Pues estamos a la orden y a mí no me queda ninguna duda que es difícil, pero tenemos todos los ingredientes. Así que yo eh, lo único que puedo decir es muchísimas gracias por una Gracias. oportunidad tan inusual y tan maravillosa de poder estar con el presidente de la República y hablando de cambio climático sin ningún problema. Muchísimas Muchas gracias. gracias a usted y muy buenas noches a ustedes. Estamos terminando nuestro programa de hoy de Va de Frente. Que estén muy bien.